Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, somos poquitos todavía. Mientras tanto, aprovecho de preguntarles si ya todos han podido instalar Access o, bueno, Office. Mientras sigo aceptando compañeros suyos. Ah, ya. Frank, tú te tengo anotado como que tienes Mac. No sé si pudiste revisar las instrucciones que dejé el viernes en la noche. Sí, el viernes en la noche dejé unas instrucciones para los que tengan Mac. Tienen que bajar un software de máquinas virtuales y una versión de Windows oficial, que es la que nos da la universidad. Aquí tengo aula. Aquí les dejé las instrucciones para los que tengan Mac. Tienen que bajar VirtualBox, que aquí está el link para Mac, y Windows 10 Education, que es una versión que nos da la Universidad de Windows, para poder instalar programas de Windows. Ahí. Acá están las instrucciones para poder descargar la versión de Windows. Y una vez que tenga las dos cosas, vamos a programar una videollamada hoy día mañana, aunque yo creo que hoy día tienen hartas clases según estoy viendo en su horario, porque tengo anotado a 2 personas con Mac, no sé si hay más. Tengo anotado a Frank con Mac y a Alfonso Núñez. No sé si Alfonso está acá. No, Alfonso no ha llegado. ¿Hay alguien más que tenga Mac? Que yo no tenga considerado. Tomás Marchand. Bueno, los demás que tienen Windows han podido instalar Office o solucionado su problema con Office. Bueno, en la pausa voy a preguntarle otra vez para que me digan y a ver si llegan más gente. Por ahora les voy a decir que tengan aula abierto, porque acá en semana 3 está la diapositiva de hoy, que es la que vamos a revisar, y les dejé 2 archivos de consulta SQL que vamos a ir copiando para ver qué pasa cuando la ejecutamos. Eh, no se preocupen, hoy día no vamos a usar Access, pero tengo otra forma para que también podamos hacer las consultas entre todos, que va a aparecer en las diapositivas. Así que empezamos. Ya, entonces hoy día en el curso vamos a ver
consulta de SQL, vamos a ver qué significa SQL. Comandos DDL de SQL, vamos a hacer un ejemplo en vivo, y espero que ustedes también lo puedan ir siguiendo. Les voy a dar una cuenta en un DBMS que es online para que puedan hacer las consultas también ustedes. Después vamos a ver los comandos de ML de SQL y vamos a terminar nuestro ejemplo llenando la base de datos con datos y vamos a hacer algunas consultas como de si tuviéramos esta pregunta, ¿cómo la responderíamos? Entonces, partimos con consultas SQL. La semana pasada, en la clase pasada, les mencioné que los DBMS tienen algunos componentes y estos servían, por ejemplo, para las transacciones, para la seguridad, para la integridad, la concurrencia, los respaldos, pero también les dije que uno lo que le hace al DBMS en general son consultas. Tenemos las consultas de manipulación de datos, DML, Data Manipulation Language, y las consultas de definición de datos, los DDL o Data Definition Language. Hoy día vamos a ver cuáles son estas consultas que yo le puedo hacer a un DBMS y qué pasa cuando la hago, y cuáles son, y cómo es la estructura, y no es programar, pero es escribir una frase en inglés para que el DBMS me entienda algo y me devuelva datos. Entonces, primero, ¿qué significa SQL? SQL, Structure Query Language, o lenguaje de consultas estructurado, es un lenguaje declarativo. Eso quiere decir que no es un proceso que yo estoy escribiendo, sino que yo estoy declarando algo, donde los programadores o usuarios finales, porque esto no se limita solamente a programadores, los programadores sí tienen que saber cómo funciona SQL, porque cuando hacen una aplicación usan SQL para conectarse con una base de datos. Pero si yo tengo una base de datos con muchos datos, un usuario final podría eventualmente conectarse a ella y hacerle consulta de SQL y obtener alguna información. En SQL uno especifica lo que desea. Yo no especifico cómo deseo recuperar los datos, sino lo que quiero. Este lenguaje provee comandos de DL como de ML. O sea, es posible definir la estructura de los datos, de las tablas que están en la base de datos relacional, como también agregarle datos, quitarle datos, modificar los datos, etc. El SQL es un lenguaje estándar. Sin embargo, igual tiene algunas variaciones entre los distintos DBMS. Ahora yo les voy a presentar un DBMS que es online, porque todavía no todos no han podido instalar Access. Entonces, para que todos puedan seguir la clase, les hice una cuenta en un DBMS que se llama MySQL. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, MySQL y Access tienen ciertas diferencias entre sí. Hay cosas que yo puedo hacer en MySQL que no puedo hacer en Access, y hay cosas en Access que no puedo hacer en MySQL. Sin embargo, la mayoría de las cosas son estándar. Entonces, no hay ningún problema en que aprendamos uno y después nos pasemos al otro, o viceversa. Y en general lo que uno hace en el mundo real es adaptarse al DBMS que la empresa tiene nomás, como que no tiene mucho que elegir ahí. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es comandos DDL de SQL. Los DDL es para definir datos. En este caso, nuestra base de datos, como es relacional, se forma de tablas. Entonces, los comandos DDL van a encargarse de la administración de las tablas. Y estos son 4 operaciones básicas de tablas. Obviamente, hay otras estructuras también que están dentro de la base de datos, pero a nosotros realmente nos interesa por ahora ver las tablas. Son el crear tablas, el modificar tablas, el vaciar el contenido de una tabla y eliminar una tabla. Y esas son las operaciones o comandos de DL de SQL: create table, alter table, truncate table y drop table. Vamos a revisar cada una de estas con cómo se escribe el comando. Primero les voy a hacer el ejemplo teórico. Y después de que veamos todos estos comandos, les voy a decir cómo se pueden conectar al DBMS que les habilité a todos, para que podamos ir probando un ejemplo real. Bueno, la primer comando que tenemos que ver es el create table, y esta es la estructura. Tenemos que escribir en una consola de SQL o en un programa que se conecte a una base de datos. Hay distintas formas de interactuar con esto, pero lo que hay que escribir es
create table, el nombre de la tabla, un paréntesis, y después, separados por coma, tenemos la definición de las columnas de la tabla, en donde tenemos que escribir el nombre de la columna, el tipo de dato que tiene la columna, y parámetros opcionales que puede tener esa columna. Al final también podemos escribir algunas restricciones que estén asociadas a una o más columnas, y con restricciones me refiero a definir, por ejemplo, claves primarias y claves foráneas. Ahora vamos a revisar por parte de cada uno de los elementos de la consulta. En primer lugar, tenemos que saber qué son los tipos de datos. Nosotros conocemos algunos tipos de datos así en lenguaje natural, que pueden ser los números, las letras, no sé, las fechas, y los RDBMS, que son los sistemas administradores de bases de datos relacionales, también implementan algunos tipos de datos. Obviamente hay muchos más que los que yo les estoy mostrando acá, pero estos son como los básicos y con los que nos vamos a mover la mayoría del tiempo. Hay 3 categorías de tipo de datos que yo puedo asignarle a mis columnas. Y cuando yo le asigno un tipo de dato a mi columna, me refiero a que en la tabla, todas las filas en esa columna van a tener ese tipo de datos. Si yo digo que en esa columna va una fecha, todos van a tener fecha. No es posible que una fila en esa columna justo se le ocurra tener un número. No se puede. Entonces, los 3 categorías básicas que tienen los DBMS o RDBMS son los strings, que son las palabras, y en este caso hay 2 que son los más usados, que son el varchar, que hay que especificar una longitud. Varchar significa carácter de largo variable, por eso var de variable y char de carácter. Y ahí tengo que escribirle en el paréntesis una longitud, de cuál es el largo que yo quiero que sea el campo. Si yo escribo, por ejemplo, varchar de 10, y escribo una palabra de 11 caracteres, la base de datos me lo va a cortar a 10. Obviamente yo podría escribirle varchar 1000 y decir que es una palabra o una frase muy larga. Sin embargo, algunos motores de base de datos o de DBMS no permiten tener varchar muy largos, porque por temas de cómo se almacenan, es impráctico y ocupa mucho espacio. Entonces los DBMS te obligan a cambiarte, si es que estás almacenando un texto muy largo, a el tipo text. Y el tipo text, yo puedo escribir no sé si un libro completo, pero me imagino que no, un párrafo completo de texto, y sin ningún problema la base de datos lo va a almacenar. Bueno, siguiendo con la categoría, tenemos los numéricos, que son los integer, que también tengo que especificar una longitud, aunque si no especifico la longitud, por defecto el DBMS tiene un largo mínimo de integer. Los boolean, que son los verdadero o falso. En realidad el DBMS lo que hace es almacenar un 1 si es verdadero o un 0 si es falso, y así ahorra harto espacio. No almacena la palabra true o false. Y tenemos los big int, que es un entero pero más grande. Lo que pasa con los enteros es que estos se almacenan en la base de datos, pero tienen un rango límite de operabilidad. Si yo escribo un entero muy grande, la base de datos no lo va a poder almacenar, porque lo almacena en forma de binario, número binario, que son ceros y unos, que es como la base de la informática. Entonces como que tiene una longitud máxima que soporta para los integers, y si yo quiero almacenar un número más grande, tengo que decir que es un big int para que reserve más espacio y pueda almacenar un número más grande. Bueno, y finalmente el último tipo de dato que es súper interesante para la base de datos y para cualquier modelo de datos relacional, son las fechas y las horas. Y en ese caso tenemos 3 casos. El date, si yo quiero almacenar solamente la fecha; el time, si yo quiero almacenar solamente la hora; o el datetime, si yo quiero almacenar la fecha y la hora. Bueno, y muchas veces en ese datetime también se almacena la zona horaria, porque en el mundo de la base de datos es muy importante saber en qué zona horaria estaba la persona que ingresó una fila. Porque no es lo mismo que en Chile sea las 10 de la mañana a que en Alemania sea las 10 de la mañana, porque obviamente tenemos distintas zonas horarias y tenemos que tratar de demostrar el dato en la hora real para ambos países, obviamente con las diferencias que correspondan de la hora que tenemos de diferencia, por ejemplo, Chile y Alemania. Bueno, eso respecto al tipo de dato. En relación a los parámetros opcionales,
Hay varios, pero acá yo les puse los más comunes que vamos a usar. Si yo escribo en la parte de parámetros opcionales primary key, voy a indicar que esa columna es una clave primaria. ¿Qué era una clave primaria? Era un atributo que diferencia inequívocamente a esa fila de otra fila de la tabla. Así que tiene que ser única, no se puede repetir entre las filas, no puede ser vacía, y bueno, en general esas son las propiedades que tiene que cumplir. Not null, si yo escribo not null, voy a decir que esta columna es obligatoria. No puede tener un valor null, que es nulo. Si yo escribo null, estoy diciendo que esta columna es opcional. En general, si yo escribo not y no escribo ni siquiera, no escribo not null o null, en general los DBMS toman que la columna es opcional y le asignan el null automáticamente. Y esta palabra especial reservada, que en algunos DBMS se escribe así y en otros se escribe sin el guión bajo, permite definir una columna de tipo entero que se autocompleta sola. Eso quiere decir que si yo no tengo en una tabla, yo no sé a quién asignar la clave primaria, pero todas tienen que tener clave primaria porque es una regla para los modelos de datos relacionales. Yo puedo decir, bueno, este se va a llamar identificador y es un autoincremento. Si yo le pongo autoincrement, significa que cada vez que yo ingreso un dato a la tabla, el DBMS automáticamente le va a asignar un número. Y con ese número va a ser el identificador y ese número no se va a repetir, se van a cumplir todas las propiedades de clave primaria. En general, todas las tablas y los DBMS usan mucho los identificadores como autoincrement, porque así se desligan un poco de tener que depender de encontrar un atributo que necesariamente sea único. Muchas veces la gente que está programando no sabe si los atributos son únicos, entonces con ese ID automático uno se las arregla. Y de hecho, en el ejemplo que vamos a ver hoy día también vamos a usarlo mucho. Bueno, y las restricciones. Les dije que en los parámetros opcionales podíamos definir primary key. Bueno, acá abajo también los podemos definir. Obviamente en uno de los dos lados, no lo podemos definir en los dos lados. Pero si yo acá abajo escribo una línea que dice primary key y entre paréntesis el nombre de la columna, estoy indicando que esa columna es una clave primaria. Asimismo, si yo escribo constraint, el nombre de la asociación, foreign key, el nombre de la columna de esta tabla, references, el nombre de otra tabla que debe existir previamente, y el nombre de la columna 2, que es el de la tabla 2, no se preocupen ahora, lo vamos a ver en un ejemplo. Estoy diciendo que la columna 1 de esta tabla es una clave foránea, que significa que los valores posibles que puede tener están restringidos a los valores que tenga la clave primaria de la otra tabla. Vamos a ver un ejemplo muy práctico para poder ver eso. Bueno, entonces acá tengo un ejemplo del create table. Estoy creando dos tablas. Estoy creando la tabla persona, que ha sido el ejemplo que hemos usado acá en el curso, persona y mascota. Entonces la persona, por ejemplo, tiene un root, que es un varchar de 15, es not null, así que significa que es obligatorio. Tiene un nombre, que es un varchar de 200, que es not null, así que también es obligatorio. Tiene una edad que es un integer, y no tiene nada escrito, así que yo asumo que es opcional. Está el null acá por defecto puesto. Y además, después de definir las tres columnas que tiene esta tabla, yo defino que la columna root es un primary key. Significa que esta va a ser la clave primaria de la tabla. ¿Pueden haber tablas sin clave primaria? Sí, pueden haber tablas sin clave primaria, pero eso tiene problemas de rendimiento. Y además me imposibilita un poco el poder encontrar un registro en particular y poder relacionarlo con la tabla. Así que nosotros para efectos de este curso siempre vamos a tener tablas con claves primarias. Si por ejemplo ustedes en el certamen no ponen una clave primaria en un modelo relacional, eso es un error y hay que descontar puntos. Bueno, y en segundo lugar vamos a crear la tabla mascota, abrimos paréntesis, y también decimos que tiene 3 columnas. El número de registro, que va a ser un varchar de 100, not null, y acá yo escribí primary key, significa que no lo tengo que escribir abajo. El nombre, que es un varchar de 100, que es obligatorio, y alimentada por es un varchar de 15, al igual que el root, que también es un varchar de 15. Eso no es coincidencia. Y digo que es obligatoria. Y después estoy definiendo una clave foránea, que se va a llamar FK de foreign key, entre persona y mascota. Y aquí estoy diciendo, alimentada por es una clave foránea.
y referencia a root de la tabla persona. Eso significa que alimentada por solo puede tener valores que estén almacenados en la tabla persona en la columna root. Eso estoy diciendo con esta línea completa. Esta línea quizás es la más larga de recordar del SQL, como si me preguntan de todo lo que viene, lo demás es como bastante intuitivo, pero esta línea igual es complicada de recordar. Profe, Bueno, ¿lo puede decir de nuevo, porfa? sí, pero mira, yo creo que va a quedar más claro cuando hagamos un ejemplo. Es un ejemplo práctico. Si en el ejemplo práctico llegas a tener la duda, no te preocupes, ahí me preguntas de nuevo. Ya, bueno, tenemos la siguiente comando que es alter table, que modifica una tabla. Acá yo puedo hacer dos cosas. Bueno, en realidad puedo hacer más cosas. Acá estoy agregando una columna, escribo alter table, nombre de tabla, y escribo add column, el nombre de la columna, el tipo de datos y los parámetros opcionales, que son los mismos que yo usaba para la definición de la tabla. O puedo eliminar una columna. Alter table, de nombre de tabla, y estoy diciendo drop de eliminar columna, y escribo la columna. Puedo agregar una clave foránea con alter table, pero en general esto no lo hacemos mucho. Lo que en general hacemos es la misma definición de tabla poner la definición de clave foránea. Entonces, alter table, nombre de tabla, y aquí add, y aquí empieza la definición de clave foránea. No sé si se acuerdan, en la clase pasada, cuando veíamos un modelo de datos, nosotros a la línea que iba entre medio de dos entidades le poníamos un nombre. Ya, ese nombre es el que va acá, nombre de la asociación. Puede ser alimenta, puede ser tiene. En general, yo le escribo FK y un bajo, nombre de tabla 1, nombre de tabla 2, como para saber de quién era, entre quién es la relación. Pero ahí le pueden poner cualquier nombre. Después tenemos el escribir foreign key, y tenéis que escribir el nombre de la columna de la tabla, nombre tabla, que va a ser clave foránea, y a quién representa, a la clave primaria de qué tabla representa. Pero nosotros creo que vamos a hacer un ejemplo con esto también. Y eliminar una clave foránea. Tenemos alter table, nombre de tabla, drop foreign key, o alter table, nombre de tabla, drop constraint. Puse estos dos casos porque depende del DBMS cuál tengamos que usar. Me parece que en MySQL es el primero y en Access es el segundo. Aquí hay un ejemplo de alter table. Tengo mis mismas dos tablas persona y mascota, y yo, después de crear las tablas, yo voy a hacer una modificación de la tabla mascota. Le voy a agregar la columna alimentada por. Digo que es de largo, carácter de largo variable 15 y que es obligatoria. Y con eso voy a agregar una columna. Y después digo que quiero que esa columna sea una clave foránea, entonces le voy a agregar un constraint foreign key. Y bueno, aquí acabo de encontrar un error en la diapositiva, porque dije que había que definir el nombre de la relación. Lo voy a arreglar al tiro, en vivo. Y le voy a subir la diapositiva actualizada. Aquí yo tenía que escribirle un nombre a la relación entre medio de las dos tablas. Y como estoy relacionando la tabla mascota y persona, le voy a colocar FK mascota persona. Ya, bueno, y con esta línea agrego una clave foránea. Bueno, las últimas dos que tenemos que ver es el truncate table y el drop table. El truncate table es simplemente escribir truncate table y el nombre de la tabla y se van a borrar todos los datos que tenga la tabla. No así su estructura. Va a empezar desde cero. Pero no puedo borrar la tabla o vaciarla si es que existen filas que están relacionadas con otras tablas mediante claves foráneas. Bueno, ejemplo, truncate table mascota. Y el último comando DDL, antes de que vayamos a la parte más práctica, es drop table. Y esto borra la tabla y todos sus datos asociados. Pero tampoco puedo borrar la tabla si es que existen claves foráneas en otro lado que estén apuntando hacia esta tabla. Se escribe simplemente drop table persona, por ejemplo. Ya, ahora sé que hay muchas preguntas, pero aprovecho de responderlas a medida que vayamos haciendo la manos a la obra, la parte práctica. En esta parte todos pueden hablar o escribir, voy a estar muy pendiente de lo que pasa en el chat, porque en esta parte todos vamos a escribir consultas. Entonces, les voy a escribir el link acá también para que lo puedan copiar si es que quieren. Necesito que se conecten a ese link.
porque vamos a usar el DBMS MySQL, o sea, el RDBMS, Relational Database Management System, para poder escribir consultas de SQL. Yo las voy a ir escribiendo acá y espero que ustedes también como que vayan siguiendo y vayan escribiendo las consultas para que vayan viendo lo que va pasando en vivo. Para conectarse, todos tienen usuario y contraseña, y estas son las reglas para el usuario y contraseña. En el usuario tienen que escribir 101, que es el número del paralelo, y un bajo, y después tienen que escribir lo que está en su correo institucional hasta antes del arroba sin puntos. Es decir, acá hay ejemplos. Si mi correo es alex.arenas@usmm.cl, mi nombre de usuario va a ser 101-alexarenas. Si mi correo es alex.arenasf@sanzano.usmm.cl, mi nombre de usuario va a ser 101-alexarenasf. Si tengo un número de año, porque hay algunos correos que tienen número de año, alex.arenas.14@sanzano.usmm.cl, entonces mi nombre de usuario va a ser 101-alexarenas14. Y la contraseña es su root completo, incluido el dígito verificador, pero no, sin ningún punto y sin el guión. Y si tienen K, la K mayúscula. Acá están como las reglas. Bueno, entonces yo voy a abrir esa página. Bueno, si ustedes entran, van a ver esto. Ya. Como mi correo es alex.arenas@usm.cl, mi nombre de usuario es 101-alexarenas. Y mi contraseña es mi root completo, sin punto, sin guión. Y mi root tiene una K, entonces la K va a ser mayúscula. Ya, no sé si alguno tiene problemas. Bueno, para los que tengan del celular, está complicado. No sé cómo lo podríamos hacer. Mira, igual la diapositiva yo la subí y la clase también va a estar arriba. Entonces, los que no puedan hacer, abrir esta página y seguir conectado a la llamada, pueden seguir haciendo preguntas, y igual les recomiendo que en la tarde le echen una mirada al video y traten de entrar a esta página para poder hacer las consultas. Cualquier duda, obviamente, me pueden escribir. Ya, si ustedes entran a la página que yo les di, lo que deberían ver es esto. Es una interfaz que se llama phpMyAdmin. Esto está conectado a un servidor de DBMS que se llama MySQL. Y acá tengo las bases de datos. Ustedes también deberían tener dos. La suya, que se llama exactamente igual que su nombre de usuario. Y abajo hay una que se llama Information Schema. Voy a agrandar esto por si no se ve. Information Schema. ¿Qué es esto? Esto es el diccionario de datos. Si yo la abro acá, puedo ver una serie de definiciones que tiene el DBMS sobre los datos, sobre, no sé, las tablas, los tipos de datos. Tiene una serie de definiciones que están acá guardadas. ¿Sí? ¿Cómo hizo para que le apareciera eso? Apreté el más. No, pero antes, toda esa zona que a mí no me aparece. Allá. Entraste aquí. Espera, me voy a salir. ¿Pudiste ver esto? Sí. Ya. ¿Tu nombre de usuario sabes cuál es? Sí, no, sí, ya entré ahí, entré sin problema. ¿Y qué te sale? Es que tal vez lo tengo más chico, pero no, por ejemplo, eso lo que usted recién había puesto. Ah, ya. Entré a continuar y te sale así, Espérame. ¿no? Sí, así. Ya, aquí arriba hay una flechita, dice mostrar panel. Ah, ya. Ya, y ahí puedes ver las bases de datos que tenemos acá guardadas, en esa flechita. Sí, ahí sí, gracias. Ya, entonces acá está el diccionario de datos, no lo vamos a tocar porque podemos romper algo. Y acá está la base de datos. Ups, tengo todo creado. Voy a borrar las tablas, perdón. Bueno, como ven acá yo podría no escribir ninguna consulta, y aquí por ejemplo estoy haciendo un drop table y hacer todo. En Access también se puede así hacer sin las consultas, pero igual nosotros tenemos que aprender a hacer consultas primero. Ya, entonces acá tengo mi base de datos vacía.
no tiene tablas, dice, no se han encontrado tablas en esta base de datos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una base de datos muy simplecita. Vamos a guardar en una base de datos las películas más taquilleras del 2019, incluidos sus protagonistas, ¿ya? Entonces yo busqué cuáles eran las 20 películas más taquilleras, que son las que tienen más recaudación en dólares del 2019. Obviamente están casi todas las de Marvel, o todas, las que salieron el año pasado de Marvel. Hay una del Joker y varias más. Entonces vamos a crear en primer lugar 3 tablas en donde vamos a almacenar toda esa información. ¿Y cuáles son esas 3 tablas? Son estas que están aquí. En primer lugar tenemos la tabla película, que vamos a almacenar el nombre de película, la fecha de estreno, la productora principal, quién hizo la película, la distribuidora, que la llevó a los cines, y cuánta plata recaudaron en dólares. Vamos a tener la tabla protagonista, con el nombre del protagonista, y entre medio hay una tabla, que no sé si se acuerdan, pero cuando yo tenía un muchos a muchos, porque en este caso muchas películas pueden ser protagonizadas por muchos protagonistas, y muchos protagonistas pueden actuar en muchas películas, yo tenía que hacer una tabla como auxiliar, entre medio, en donde yo especificara la relación en qué película actuó qué persona, o qué persona actuó en qué película, que sería para los dos lados. Después cuando tengamos la base llena vamos a ver cómo queda. Ya, entonces empecemos analizando la tabla más sencilla, que es la tabla protagonista. Tiene 2 atributos. El atributo ID, que yo le dije que vamos a usar, el ID que nos permite hacer el DBMS. Entonces vamos a decir que es un ID numérico que el DBMS va a determinar. Automáticamente y se van a agregar los campos. Y nombre protagonista es un string que contiene el nombre del protagonista de la película. La consulta SQL para hacer esto es esta, pero para que sea mucho más fácil copiar y pegar, porque espero que todos podamos copiar y pegar. Yo acá en Aula les subí las consultas. Si ustedes entran, estamos viendo la primera parte que es DDL. Si ustedes aprietan aquí, debería aparecerles esto. Y acá están todas las instrucciones que vamos a ir siguiendo en la diapositiva. Entonces, la primera parte que vamos a hacer, lo voy a cambiar un poco. La primera parte que vamos a hacer es crear tabla protagonista. Y esta es la consulta de SQL que vamos a usar para crear la tabla protagonista. Si ustedes se fijan, yo estoy diciendo crear tabla. ¿Cómo se llama? Protagonista. Abre paréntesis, y dentro tengo que definir las columnas y sus restricciones. Entonces yo digo, esto va a tener 2 columnas. La primera columna se va a llamar ID, de identificador. Va a ser un int, que es un integer, y va a tener la propiedad autoincrement. Significa que el DBMS va a decidir qué número es y que no se tomen un número con otro y una serie de propiedades. Y además voy a definir la columna nombre protagonista, que es un varchar de 100. Y va a ser obligatorio. Y además voy a decir que el atributo ID es una clave primaria. Entonces, si yo copio esto, y me meto acá, y acá hay una pestaña que dice SQL. Si yo me metí a la base de datos, y aprieto SQL, me va a aparecer un espacio para escribir. Acá yo voy a pegar la consulta, ¿ya? Bueno, acá me la ponen con color. Ese varchar puede estar escrito con mayúscula o con minúscula. Da lo mismo. A mí me gusta escribirlo con mayúscula para diferenciar como lo que es una parte del lenguaje SQL y la minúscula me gusta escribir como los nombres de tablas o de atributos que estamos usando, pero en general ustedes pueden escribirlo como quieran. Eso sí, no pueden escribir espacios, ni acentos, ni ñes, ni, no sé, caracteres especiales en general no se pueden en la base de datos. Por eso en general, por ejemplo, los que tienen apellidos con ñ, se los cambian por n. Porque todo esto lo inventó alguien que hablaba inglés, y en inglés no existe la ñ, y no existen los acentos. Entonces, por eso está tan limitado. Ya. Si yo escribo la consulta aquí, perdón, yo tengo el botón acá, continuar. Si yo aprieto continuar, voy a ejecutar esta consulta. Las consultas tienen que terminar con punto y coma porque ahí yo le digo al DBMS donde termina la consulta. Entonces voy a apretar continuar y voy a ver que se va a crear una tabla. Entonces continuar.
Ya que dice, MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos. O sea, cada vez que yo le hago una consulta, MySQL me tiene que devolver algo. Por eso ahora me dijo, no te devolví nada, porque no le pregunté nada. Sin embargo, yo creé una tabla. Hice esta consulta, y acá, donde estaba mi base de datos, acá puedo ver que se creó una tabla. De hecho, puedo abrirla y puedo ver qué columnas tiene. Pero también puedo apretar la base de datos y ver que donde aprieto la base de datos, veo que en la estructura de la base de datos hay una tabla que se llama protagonista. Si entro a la tabla protagonista, puedo ver su estructura y veo que tiene dos columnas. La columna ID, que tiene una llavecita porque es de clave primaria. Si esa llavecita no está, no es clave primaria. Que es un integer, int, de largo 11 máximo. Y tengo otra columna que es nombre protagonista, de largo 100. Bueno, y así hicimos nuestra primera tabla. No sé si todos han podido ir siguiendo más o menos el proceso. Si no, pregunten nomás para que vayamos todos ¿Sale haciendo error? esto. ¿Sí? ¿Error? Sí. ¿Qué error te sale? Dice error, consulta SQL, sale todo lo que escribí y base de datos no seleccionada. Ah, ya. Lo que pasa es que estás tratando de crear una tabla en ninguna base de datos. Entonces, lo que tienes que hacer primero es aquí donde dice tu nombre de base de datos, aquí apriétalo. Y después aprieta SQL. Entonces, allí arriba debería decir ejecutar la consulta SQL en la base de datos y el nombre de la base de datos. Ya, aquí dice, no me deja poner ID como integer. ¿Sale algún error? ¿Pudiste copiar esta consulta primero para ver cómo queda? Joaquín. Ahí, profe, me dejó. Ya. Ya, y si después aprietas de nuevo en la base de datos donde está, deberías ver tu tabla creada. Sí. ¿Ahí abro alguna? Aprieta la tabla si quieres. ¿La nueva o protagonista? Protagonista. Debería salirte vacía porque no tiene nada. Sí, no me sale nada. Ya, no tiene nada. A ver, Joaquín dice que no le deja poner integer. Ah, ya, dice que ahí le funcionó. ¿Alguien más tiene algún problema? Porque tenemos muchas más tablas que crear. Ya. Después vamos a ver la tabla película, que es más grande. Entonces aquí vamos a tener que definir más atributos. Entonces tenemos el ID, que también vamos a dejar que el DMS se encargue de él. El nombre película, que es el nombre de la película. La fecha de estreno, que es el día, mes, año de estreno en Estados Unidos. La productora principal, quien hizo la película. La distribuidora, la que le llevó los cines. Y la recaudación en dólares. Dinero en dólares que se recaudó la película en cines. Entonces, para crear esa tabla que está ahí, yo lo que voy a tener que hacer es escribir esta consulta SQL. Create table, película. El ID ya dijimos que era un integer autoincremental. El nombre de la película va a ser un varchar de largo 255, obligatorio. Fecha de estreno va a ser un tipo date, porque solamente me interesa almacenar día, mes, año, no quiero almacenar la hora. Obligatorio. La productora principal va a ser varchar, de largo 200, obligatorio. La distribuidora va a ser varchar de largo 200, obligatorio. Y la recaudación en dólares va a ser un big int, porque la cantidad de dólares que se recaudaron es muy grande y no cabe en un int. Ya lo probé, no cabe en el int. Vamos a definir que la clave primaria va a ser ID nuevamente. Ya, entonces nos vamos de nuevo a nuestro torpedo, nuestra ayuda de memoria. Ya, y acá dice crear tabla película. Esta es la consulta que yo debería copiar para crear la tabla película. Entonces me voy a la base de datos primero de nuevo, aprieto la base de datos, aprieto SQL. Y acá dice ejecutar la consulta de SQL en la base de datos y el nombre de la base de datos. La pego. Bueno, por ejemplo, si yo escribiera acá un problema, ahí el motor de base de datos me dice, oye, hay un problema acá, que es inst. No entiendo. Ya, pero si yo escribo int, me entiende. También podría escribir integer. Y también me entendería perfectamente qué es. Ya, entonces ya le explico un poco lo que hace esta consulta. Vamos a preguntar a que sea película que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas. Y además la columna ID es clave primaria. Entonces aprieto continuar. Y acá, si entro a la base de datos, no hago clic. Ahora voy a ver que tengo dos tablas, la tabla película y la tabla protagonista. Bueno, y acá dice filas. ¿Cuántas filas tienen? 0. Ninguna tiene filas.
Bueno, y también sale otras cosas que yo lo había mencionado, que tienen los DBMS, que tienen el tamaño y otras cosas más, pero en realidad a nosotros no nos interesa mucho eso y en general a nadie. Como que obviamente si están optimizando, sí, pero acá podemos ver, por ejemplo, cuánto pesa nuestra base de datos. Ya, y tenemos que hacer una tabla entre medio que se llama protagonista película, que por ahora no entendemos por qué, pero, o sea, aquí te trato de explicar por qué hay que hacer esta tabla. Como un protagonista puede haber actuado en más de una película y una película tiene más de un protagonista, es necesario saber exactamente cuál es la combinación protagonista-película. Por ejemplo, el año pasado Samuel L. Jackson, que es el que hace Nick Fury en las películas de Marvel, actuó en Capitana Marvel y en Spider-Man Lejos de Casa, y en ambas películas fue protagonista. Entonces yo tengo que encontrar una forma de escribir que Samuel L. Jackson tiene una actuación como protagonista en Capitana Marvel y en Spider-Man Lejos de Casa. Al mismo tiempo, en Capitana Marvel también fue protagonista Brie Larson, que era la Capitana Marvel, y en Spider-Man Lejos de Casa Tom Holland, que también era el Spider-Man. No, no se puede spoilear. Bueno, yo no soy un gran fan de Marvel, pero sí he visto las últimas películas, las he encontrado muy buenas. Acá solamente estoy diciendo quién actuó en qué película, no estoy diciendo la historia de nada, ¿ya? Y por favor ustedes no spoilen. Ya, entonces, ¿por qué les puse este ejemplo? Lo que quiero decir con todo esto es que acá hay una relación muchos a muchos. No sé si se acuerdan cuando vimos modelo conceptual. Bueno, por favor no se pongan muy agresivos. Sé que estoy tocando un tema sensible con las películas, pero bueno. Lo que estoy diciendo acá es que no sé si se acuerdan cuando vimos de módulo conceptual que podíamos hacer una asociación entre dos entidades o clases de entidad que eran muchos a muchos. En los modelos conceptuales eso sí puede existir, porque eso yo se lo voy a mostrar a una persona y una persona es perfectamente capaz de comprender que una película es protagonizada por muchos protagonistas y los protagonistas pueden actuar en muchas películas. Pero los DBMS no son capaces de comprender esa asociación muchos a muchos. Entonces, ¿cómo lo ayudo yo? Creando una tabla auxiliar entre medio, en donde yo listo específicamente cuál es el par película-protagonista. Y eso me sirve para saber hacer consultas para los dos lados. Me sirve tanto para saber en qué películas actuó un protagonista y me sirve para saber qué protagonistas actuaron en qué película. Entonces lo que tengo acá en realidad es que muchos protagonistas actúan en muchas películas y muchas películas son protagonizadas por muchos protagonistas. Y por eso yo tengo que hacer una tabla entre medio, que yo le puse protagonista película uniendo los nombres de las tablas porque no se me ocurrió un nombre más original. Entonces, lo que en realidad es esta tabla es el ID protagonista, que es una clave foránea de protagonista, del ID de protagonista, y de película, que es una clave foránea del ID de película. Solamente para hacer la conexión, el nexo entre una tabla y otra. Además, la clave primaria de la tabla va a ser la combinación de ID protagonista y de película. Cuando ingresemos datos les va a quedar más claro de a qué me refiero. Por ahora, créanme. Entonces, la consulta SQL que yo tengo que escribir acá es un poquito más complicada. Y de hecho, me faltan cosas aquí. Déjenme ver si la tengo bien escrita acá. Oh, no la tengo bien escrita acá, pero bueno. La vamos a completar y se la voy a subir corregida. Porque, o sea, esta consulta sí va a funcionar. Pero yo acá no le puse nombre a cómo se llama esta relación. ¿Cómo se llama esa línea? O cómo se llama esa línea. Lo que yo estoy haciendo aquí es, ya, crea una tabla que se llame protagonista película. Tienes dos atributos, que son enteros y son obligatorios. Ya, esa parte yo creo que es más o menos entendible. Ya, después dije, la clave primaria de esta tabla va a ser la combinación de ambos atributos. Se puede hacer una clave primaria de más de un atributo. Entonces, esta va a ser ID protagonista e ID película. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si ID protagonista es 1 y ID película es 1, no puede existir en esta tabla otra combinación que sea 1,1. 1,2, 1,3, eso puede existir, pero 1,1 ya existe una vez, entonces no puede volver a existir. Y aquí escribo la clave foránea, que digo, la columna ID protagonista, referencia a ID de la tabla protagonista, la columna ID película, referencia a ID de la tabla película, y si yo escribo esta consulta va a funcionar. Bueno, en realidad no necesito poner el nombre. No sé si se acuerdan que aquí había un constraint.
FK, protagonistas. Ya, esta parte que yo escribo acá es para ponerle un nombre a esa línea que va ahí. Puedo omitirlo. Bueno, y lo vamos a omitir en este caso. El problema es que después no vamos a saber cómo se llamaba esta clave foránea, esta relación, y no la voy a poder borrar. Bueno, sí la voy a poder borrar, pero no con comandos porque no voy a saber el nombre, pero va a funcionar. Ya, si yo aprieto continuar, se va a crear la tabla del medio. Ya, y aquí se crea una tabla. Si yo la veo, estructura, la llavecita amarilla apareció en ambos lados. Hoy apareció una llavecita de otro color, que es un índice, que lo vamos a ver en la próxima clase para que ustedes sepan que es un índice también. No vamos a trabajar mucho con índices, pero bueno, es solamente para que tengan el concepto. Ya, y si yo me meto a mi base de datos, se puede apretar aquí. Profe, no me sale la llave. ¿No? No. Aprieta estructura. ¿No? Pero, ¿copiaste la consulta de aquí? ¿Sí? Ah, ya. Entonces debería estar bien. Si tú apretas la base de datos y después apretas la tabla, ¿ya te sale eso? Voy al tiro, espera. Sí, eso sí. Ya, aprieta estructura al lado, donde dice examinar y al lado dice estructura. Ah, Ahí ya, sale ahí sí. la vista de... Es que esta vista examinar, si te fijas, acá está haciendo una consulta, porque no la hemos visto todavía, pero la vamos a ver ahora también. Y aquí me dice columna, columna y nada. Porque esta vista examinar es para ver los datos. Ya, tenemos nuestras tres tablas. Pero hoy, ¿por qué no le agregamos el género a las películas? Para saber si es drama, comedia, acción o cualquier cosa. Entonces, vamos a crear una tabla que se llame género. A la tabla género le vamos a poner solamente el nombre del género y el ID automático que me generó el DBMS. Pero, no sé si se da cuenta acá del modelo, cuando yo agregué la tabla género, yo digo que esto es una relación uno a muchos hacia película. Significa que una película tiene un solo género, no puede haber más de uno, pero un género puede estar en muchas películas. En ese caso, yo a la película le tengo que agregar un atributo que se llame ID género y que sea una clave foránea para especificar cuál es el género que tiene la película. Este es el otro caso de clave foránea que habíamos visto como en la introducción del curso. Cuando hay una relación uno a muchos, tengo que escribir un atributo que me asocie esa tabla con la otra tabla. Entonces acá tengo que hacer tres consultas. Primero, una consulta SQL que me cree la tabla género. Y después, dos consultas SQL de modificación de tabla que me agregue una columna que se llame ID género, que sea int y obligatoria. No, perdón, acá la puse como opcional. La puse como opcional para mostrar que también pueden haber columnas opcionales que sean claves primarias, claves foráneas. Entonces, si vamos a nuestro ayuda de memorias, acá dice, vamos a crear la tabla género. Entonces nos vamos a la base de datos, apretamos la base de datos, apretamos SQL, la consulta, y lo que va a hacer esta consulta es, va a crear un ID, que es un autoincremental, entero, genérico, y nombre de género que va a ser un varchar, que va a ser obligatorio. Ya, hasta ahí vamos a crear la consulta, continuar, y va a aparecer la tabla género. Ahí. Vamos a apretar la base de datos otra vez, ahí está la tabla género, y vamos a crear otra consulta, que es esta. Vamos a agregar la columna ID género a la película para poder ponerle un género a la película. Entonces, si escribo alter table, nombre de la tabla, película, agregamos la columna ID género, es un entero y puede ser nula, es decir, es opcional. Puedo omitirla cuando ingrese una película. Si ya aprieto, bueno, primero les voy a mostrar la tabla película. Ya, si aprieto estructura me sale qué columnas tiene. Tiene ID, nombre película, fecha de estreno, productora principal, distribuidor y recaudación. Esas son todas las columnas que tiene la tabla película. Ya, si yo me voy a la base de datos y aprieto SQL y escribo esto, alter table película, add column, ID de género y int null, y aprieto continuar. Y me voy a la tabla película y aprieto estructura.
ahí puedo ver que se creó la columna ID género. Y acá dice nulo, sí, esta columna puede ser nula, es decir, es opcional. Ya, y la segunda consulta que tenía que hacer, que es la última de este archivo, dice base de datos, SQL. Alter table película, voy a modificar la tabla película, le voy a agregar una clave foránea, un constraint, una restricción, que se va a llamar fk género película, que es una clave foránea que va desde id género de película hasta la columna id de género. Y con eso amarro la relación foránea. Ya, si yo veo la tabla de película, no debería haber pasado nada. Bueno, se le agregó una llavecita naranja, o sea, perdón, una llavecita gris al género. Bueno, y con eso tenemos una tabla. Esto es el equivalente, por ejemplo, en Excel a haber hecho hojas y haber definido arriba en la hoja cuáles son las columnas. Obviamente es un poco más trabajoso porque hay que usar un lenguaje más estándar y un DBMS. Pero bueno, por ahora lo único que hemos hecho es hacer 4 tablas de base de datos. Lo importante acá es que ustedes se aprendan los comandos, para qué sirve cada uno. Bueno, obviamente en el certamen ustedes van a tener acceso al material para hacer el certamen, no se los puedo quitar porque va a ser online. Pero igual sería bueno que también traten de ver qué era cada cosa de la consulta, si tienen dudas pregunten. En el certamen puede aparecer un problema y yo les puedo pedir cree una tabla y ustedes tienen que saber cómo es el comando de crear tabla y qué significa cada cosa, o crea una clave primaria, o crea una clave foránea. Ese tipo de cosas son importantes. Profe, ¿Sí? ¿nos vamos a poder meter después de esto la página que mandó? Sí, la página se la puede dejar habilitada todo el semestre. Ah, ya, genial. Yo espero que podamos solucionar el tema de Access entre hoy día y mañana para el miércoles mostrarles cómo funciona esto mismo en Access. ¿Ya? Además, aprovecho la pausa, bueno, antes de irme a la pausa, para preguntar, ¿quién más tiene Mac? Tengo aquí anotados a Frank, a Tomás Marchand, que me lo dijo, me lo sopló un compañero. No está aquí, pero bueno. Y Alfonso, que vi que llegó. Ya, tengo esas 3 personas. Felipe Aguilar, ¿también tienes Mac? Ya. Rodrigo Lavé. Oye, ¿todos tienen Mac? Ya, no. Ya, tengo varias personas anotadas con Mac. No sé si vieron el mensaje que les dejé en aula. Ya, aula, noticias de avisos, indicaciones para estudiantes con Mac. Ya, y aquí yo les dije todo el link para descargar. No sé si pudieron instalar el primero, VirtualBox. Ya, por lo menos instalen VirtualBox, que debería ser abrir ese archivo nomás para que se instale. Ya, acá Frank dice que tiene una duda sobre las claves foráneas. Ya, ahora vamos a llenar los datos y vamos a ver en realidad para qué servían. En la segunda parte después de la pausa. ¿Alguien tiene algún problema con Access que no sea de Mac? Miren, en realidad el Access lo vamos a usar un poquito, yo creo que para el control 2 deberíamos usar Access. Pero obviamente vamos a depender de que todos ustedes puedan tenerlo. Obviamente no les podemos pedir que tengan Access si no pueden nomás tenerlo. Como no puedo obligar a nadie a que instale Access, a que se compre otro computador, a que no sé. No se puede. Pero igual tenemos que hacer el intento.
de por lo menos que todos tengan Windows, porque en la segunda mitad del curso vamos a usar un software que se llame... sí, cualquier versión de Access debería servir. La interfaz, eso sí, puede ser un poco distinta. Lo que es muy importante es que para la segunda mitad del curso vamos a usar Power BI, y eso solamente está en Windows, entonces todos deben poder tener un Windows. Eso es como mínimo. Igual tenemos un poco más de tiempo para poder reaccionar a eso. Si alguno tiene un problema y no puede instalar la máquina virtual que les voy a decir acá, nosotros tenemos en el departamento de informática la posibilidad de préstamo de computadores. Entonces, si alguno tiene un problema con el computador y necesita un computador, también escríbanme y yo puedo hacer las gestiones para ver cómo podemos prestarle un computador para que pueda participar mejor de las clases. Ya, si descargan VirtualBox, traten de instalarlo. Eso es lo único que le voy a decir. Y tenemos que definir un horario para juntarnos. Otra cosa importante que me acaban de recordar un mensaje interno que me mandaron. Esta semana hay quiz. Sí, hay quiz. Es el viernes. Y sí, entra hasta hoy. O sea, lo único que deberían saber para el quiz es crear tablas. Cómo se escribe el comando de crear tablas. Va a haber un problema y les van a pedir que creen alguna tabla. O varias tablas, en realidad, no una. El quiz es en parejas. Así que el ayudante les va a escribir, espero que hoy día, no sé, les va a escribir un mensaje en aula para que ustedes anoten su pareja, pero igual aprovechen de buscar un compañero para hacer el quiz. En la ayudantía primero les van a explicar un ejemplo tipo de problema de quiz, como este es el problema y así voy a hacer las tablas. Es más o menos lo mismo que les estoy explicando yo ahora, pero un poquito más lento, porque yo tengo que pasar los contenidos. Y después va a haber un tiempo para el quiz. Deberían ser como 40 minutos de explicación, 40 minutos de quiz más o menos. Ahí lo estamos conversando con el ayudante. Pero sí, este viernes hay quiz. O sea, bueno, y la materia que entra en el quiz ya la debería haber visto, hasta lo que dije hasta antes de la pausa, que estaba haciendo ahora. Porque entra solamente a crear tablas, no va a entrar a hacer consultas todavía. Bueno, no sé si eso contó como pausa, pero igual estamos un poco justos con el tiempo. A los que tienen Mac, les voy a mandar un mensaje para, ojalá mañana en la tarde, programar una videollamada por Zoom, en donde yo les voy a mostrar el proceso más o menos de cómo instalar la máquina virtual, ¿ya? Pero necesito que instalen VirtualBox y que bajen el Windows, que ese es el otro link, que les va a bajar un archivo muy pesado. Tengan esas dos cosas a mano y nos juntamos por videollamada mañana. Voy a mandarle un mail. Bueno, y ahora vamos a darle un poco de sentido a lo que hicimos con las tablas. Entonces vamos a ver los comandos DML. Y en relación a los comandos DML, tenemos 4 también, que son comandos para manipular datos. Está el select, el insert, el update y el delete. Select permite filtrar filas y columnas de una tabla. Ese es para decir, oye, quiero que me digas cuáles son todos los de la tabla. O quiero que me digas solamente los que sean mayores a 5. O quiero que me digas solamente los que empiezan con nombre que se llame Alex. No sé. En insert permite insertar nuevas filas de la tabla. Ese es el comando que vamos a usar para poblar la base de datos. El update permite actualizar una o más columnas de una o más filas de la tabla. Aquí yo puedo decidir actualizar toda la tabla o actualizar una columna en particular de la tabla, dependiendo de cómo la escriba. Y el delete elimina una o más filas de la tabla. Ya, entonces primero vamos a ver el insert. Y el comando básico es insert into nombre de tabla, y ahí escribo una enumeración de las columnas que yo voy a insertar. Yo puedo escribir todas las columnas de la tabla, o puedo escribir una sola columna de la tabla y voy a insertar solamente el valor ahí, pero
Si la tabla tiene una definición que dice que la columna es obligatoria y yo no estoy insertando un valor en la columna obligatoria, me va a salir un error. Entonces escribo insert into nombre de tabla, entre paréntesis una enumeración de las columnas, después values y después una enumeración de los valores. Es muy importante que coincida el orden de la enumeración de columnas con la enumeración de valores para la inserción. Bueno, ahí dice, si se omite alguna columna no se insertará el valor en ella, sin embargo, si la columna es obligatoria, not null, habrá un error. Si se omite una columna que está definida con la propiedad autoincrement, el DBMS completará automáticamente la columna, garantizando claves primarias únicas. Por ejemplo, insert into persona, y ahí yo digo que quiero insertar en esta orden los valores. Primero el root, después el nombre y después la edad. Values. Ahí va el root, ahí va el nombre y ahí va la edad. Entonces, esto es lo importante que tienen que tener en cuenta para insertar valores en la tabla. Si yo escribo root, nombre, edad, aquí tiene que haber un root, aquí tiene que haber un nombre y aquí tiene que haber una edad. Yo puedo escribir esto en cualquier orden. Puedo haber escrito edad, nombre, root, y tendría que haber escrito el 24 primero y el root al final. Y da lo mismo. A la tabla no le importa mucho al DBMS en qué orden yo esté escribiendo esto. Bueno, ya tengo otro ejemplo. Insert into mascota, número de registro, nombre alimentado por. Y aquí escribo values. Primero el número de registro, después el nombre y después el alimentado por. Select. Esta es como la consulta más larga, pero es la más usada. Entonces tengo select, ¿qué columnas quiero que me digas, que me muestres la tabla? From, el nombre de la tabla, aquí es de dónde quiero que me muestres. Seleccióname esto de aquí, donde haya una condición, ordénamelos así, y quiero solamente 5, no quiero todos, o no sé. En realidad los únicos parámetros obligatorios acá son los dos primeros, el select columnas y el from, ¿de dónde? El where, el order by y el limit que están escritos acá son opcionales. Para los que están descargando Windows 10 de lo que dije yo a los de Mac, puede ser cualquiera, pero bueno, si ustedes quieren usar Windows en inglés, pueden usarlo en inglés. Si quieren usar Windows en español, en español. Yo lo descargué en español. Ya, después de esa pausa, porque me preguntaron. Ya, aquí dice que los parámetros where, order by, limit son opcionales, como lo dije recién. El no escribir una condición significa seleccionar todas las filas. Si yo miro esta línea de aquí, estoy seleccionando toda la tabla. No estoy, porque ese word sirve para limitar, ese word sirve para filtrar filas y esta enumeración de columnas sirve para filtrar columnas de la tabla. Ya, el tipo de orden que sale aquí escrito, donde dice order by nombre de columna, tipo de orden, puede ser ASC para ascendente o DSC para descendente. Si yo no escribo un tipo de orden, el DBMS me va a devolver los datos en el mismo orden en el que están insertados. O sea, los más antiguos primero, los más recientes al final. Si no especifico un limit, un número máximo de filas que yo quiera, el DBMS puede tener uno por defecto, por ejemplo 25, o podría devolverme toda la tabla completa. Y si es muy grande, se podría quedar pegado. Entonces aquí un ejemplo, bueno, varios. Si yo quiero seleccionar absolutamente todas las columnas de una tabla, puedo escribir un asterisco. Entonces aquí dice select asterisco, todas las columnas. No sé cuántas son, pero las quiero todas. From persona, de la tabla persona. Esta consulta que está aquí, lo que va a hacer es mostrarme la tabla persona completa. Ya, el segundo ejemplo dice select nombre, edad. Solamente quiero las columnas nombre y edad, ninguna otra. De la tabla persona. Y además quiero que me las ordenes por edad ascendente. O sea, las edades más pequeñas van a aparecer primero y las edades más grandes van a aparecer después. La siguiente consulta dice select asterisco, todas las columnas de la tabla persona, donde la edad sea mayor a 20. Aquí yo estoy escribiendo una condición. Y el último ejemplo dice select asterisco, o sea, todas las columnas de la tabla de mascota, donde where el alimentado por sea ese root, o sea, todas las mascotas de esa persona, ordénamelas por número de registro en orden descendente, y quiero 5, no quiero más de 5. Si hay más de 5 se va a cortar a 5.
La siguiente consulta, la voy a ver rápido para que veamos el ejemplo y podamos hacer otras consultas. Es update. Entonces la sintaxis es update, nombre de tabla, y acá set, columna valor, columna valor, columna valor. Esos son los datos que yo quiero modificar. Where condition, condición. Tengo que especificar a quién le estoy modificando los datos, porque si yo no escribo una condición, yo estoy diciendo, modifica la tabla, cambia todos estos valores a todas. No estoy diciendo a quién. Entonces es muy importante acá definir a quién le estoy cambiando los datos. No puedo cambiar valores de claves primarias si están asociados con claves foráneas. Es una restricción. Aquí hay un ejemplo. La primera consulta cambia el root de una persona por el de otra persona, en una mascota. Dice que en realidad el que era alimentado por el 18987 ahora es alimentado por el 24003. La segunda consulta dice, actualiza persona, cambia nombre por Alejandro Álvarez y edad por 22, donde el root era ese. Ya, y aquí les puse un meme, porque esta parte es muy importante. Delete. La sintaxis es delete from nombre tabla, donde condición. Yo puedo no especificar una condición, pero si yo escribo delete from persona, voy a borrar absolutamente todos los datos de la tabla persona, y eso de verdad es gravísimo. Si ustedes están en una práctica, en un trabajo, y les dicen, hágame una consulta SQL que borre un dato, y ustedes no ponen la condición, van a borrar la base de datos, van a borrar la tabla completa. Y va a haber pérdida de información, y esto es muy grave para una empresa. Entonces, cuando escriben un delete, siempre traten de especificar a qué están borrando en particular. Bueno, y aquí les puse el meme. Hay cosas en la vida que nunca se olvidan. El primer beso, el primer amor, y la vez que olvidaste poner el where en el delete from. Ejemplo de delete. Delete from mascota donde where alimentada por sea ese root. Ahí estoy borrando todas las mascotas de ese root. Y la segunda es delete from persona donde el root sea eso. Acá estoy borrando a esa persona en particular. Entonces le borré todas sus mascotas y después le borré la persona. Ya, y preguntas y manos a la obra, porque vamos a la segunda parte de poblar tablas en la base de datos. Entonces, bueno, ustedes ya saben conectarse aquí, y ya tenemos nuestras 4 tablas creadas. Entonces les vamos a llenar datos. Bueno, cuando yo les dije que busqué cuáles eran las películas más taquilleras del año pasado, son estas, ¿ya? Están ordenadas, aquí están ordenadas por orden alfabético. Yo no las quise ordenar por otro orden. Entonces está Aladdin, Avengers, Capitana Marvel, Cómo entrenar a tu dragón 3, El Rey León, Rápido y Furioso, Frozen 2, It, Joker, Jumanji, Maléfica, una película china, otra película china, Detective Pikachu, Spider-Man, Star Wars, una película china, La vida secreta de las mascotas 2, una película china, y Toy Story 4. Entonces, yo quiero guardar esta tabla que es justamente esta estructura, yo la quiero guardar en mi base de datos, ¿ya? ¿Cómo la guardo? Tengo que hacer consulta de SQL. Ya, si ustedes se meten a aula otra vez, se me perdió mi aula. Ya, si ustedes se meten a aula otra vez, les dejé un segundo archivo, que está aquí, consultas DML. Ya, y acá están todas las consultas para insertar todos los valores que vamos a hacer ahora. Ya, entonces, la primera parte dice insertar datos en la tabla película. Voy a insertar uno solo, para que veamos cómo funciona. Ya, entonces me voy acá, SQL, pego. Ya, ¿qué dice? Inserta adentro de película esto, que es un ID, un nombre, una fecha, una productora, una distribución, una recaudación en dólares. Ahí está el ID, es el 1, el nombre de película es Aladdin, la fecha de estreno es esta que está aquí. Si se fijan, la fecha está escrita al revés, está escrita año, mes, día. ¿Por qué está escrita así? Porque para las bases de datos es mucho más fácil entenderla así. De hecho, eso puede ser considerado hasta un número. Si ustedes escriben una fecha así al revés y la ordenan, van a ver que pueden ordenarlo de mayor a menor, de menor a mayor, sin problemas. Para la base de datos es mucho más fácil trabajar así.
Ya, fecha de estreno esta que está aquí, productora principal Walt Disney, distribuidora Walt Disney, y recaudación en dólares, ese número muy grande que no sé cuánto es. Es 1, 2, 3, 1.050 millones de dólares. Ya, si yo escribo esto, continuar, dice una fila insertada. Ya, ¿dónde se insertó? Yo la inserté dentro de película. Voy a ir a película. Acá está la tabla de película, la aprieto. Y acá dice Select asterisco from película, donde estaba a examinar. Eso significa muéstrame todo lo que hay en película, todas las columnas, y no hay límites. Y acá puedo ver que hay una fila, que es esta que está aquí. Dice ID 1, nombre película Aladdin, fecha de estreno esa, productora, distribuidora, recaudación, ID género null. ¿Por qué dice null? Porque nosotros en la definición de tabla habíamos dicho que el ID género podía ser opcional. Y acá yo no lo estoy insertando, en ningún momento en la consulta lo especifiqué. Ya, pero vamos a insertar los demás valores para que podamos tener más datos en la tabla. Porque les quiero mostrar otra cosa. Oh, miren, si ustedes se meten a la tabla y apretan SQL, acá tienen un asistente de consultas. Pueden apretar ahí Select para que me seleccione todo, que me lo coloque las columnas, ahí está el Insert, ahí está el Update, el Delete, limpiar. Y si ustedes van escribiendo, les va ayudando. Select from película. Where. ID. Bueno, ahí les va ayudando un poco. Ya. Yo acabo de copiar y pegar todas las consultas de inserción de las películas. Las voy a ejecutar. Inserto una fila. Acá debería haber insertado 19 porque ahí inserté una y son 20 películas. Si yo aprieto película otra vez, ahora voy a ver que mi tabla tiene 20 cosas. Dice mostrando filas 0 al 19, o sea, total 20, en 0,005 segundos. Muy rápido. Ya, lo que le quería mostrar yo es que, si se fijan, yo en las consultas insert puse el ID. Y yo puse que el ID era generado por la base de datos y toda la cosa. Pero yo acá quise poner el ID en particular porque yo después voy a asociar actores y actrices que son protagonistas con las películas. Entonces yo necesito saber cuál es el ID de la película y cuál es el ID del protagonista. O de la protagonista. Ya. ¿Qué pasa si yo inserto otro valor? Yo sé que acá hay 20 cosas y yo voy a insertar otro valor. Ya, bueno, acá les pone unas comillas extrañas, pero también son válidas. Ya. Yo no voy a insertar el valor ID acá ni el valor género en esta consulta. Entonces voy a decir insert into película, nombre de película, fecha de estreno, productora principal, distribuidora, recaudación. Ya, primer valor es nombre de película. Le voy a colocar una película de ejemplo. Película de ejemplo. Fecha de estreno. 2020, yo sé que esto es 2019, pero bueno. 2020, ¿qué día hoy día? 0420. Coma. Después viene productora principal. Productora 1. Después viene distribuidora. Distribuidora A. Y recaudación en dólares. Acá esto es un número, no es necesario ponerlo entre comillas. $1.000. 1.000. Ya, punto y coma. Esto es una consulta a mano que acabo de hacer. Y si se fijan, acá yo no le puse un ID. No, yo no estoy haciendo referencia a cuál es el ID. Yo lo que esperaría es que el DBMS me lo completara automáticamente solo dependiendo de cuál número viene. Ya, entonces si yo escribo esta consulta, lo voy a ver por si acaso. Y aprieto continuar. Dice que se insertó una fila. La fila insertada es la 21. Como yo no le especifiqué el ID, la tabla, el DBMS tuvo que automáticamente pensar qué ID le toca, 21. Entonces acá se creó automáticamente el ID 21 con la película de ejemplo, con la fecha que yo le puse, la productora que yo le puse, la distribuidora y el 1000. Para eso sirve el autoincremento. Ya, bueno, acá eran las consultas SQL que había que hacerle a la película. Ya, ahora la tabla género. Estos son los géneros que yo pude encontrar que tenían las películas. Entonces, son 10. Y estas son las consultas que vamos a hacer. Insert into género, ID nombre género.
acá de nuevo, porque yo estoy escribiendo el ID explícito, es porque yo necesito saber cuál es el género más rápido. Y yo hice una investigación completa de cómo hacer esto. Entonces yo asocié manualmente los géneros, respetando obviamente que no se repitieran entre sí. Entonces yo voy a decir que el género 1 es acción, el 2 es animación, el 3 es ciencia ficción, el 4 comedia, el 5 drama, el 6 fantasía, el 7 musical, el 8 ópera espacial, el 9 superhéroes y el 10 terror. Ya, voy a ir a mi archivo y acá están los géneros que voy a insertar. Entonces me voy a base de datos, SQL, pego, y acá están mis consultas de género. Continuar, y se insertaron los 10 géneros. Si yo me voy ahora a la tabla género, puedo ver que están los 10, con el ID que yo le asigné. Ya, como ahora tengo los géneros, y las películas las tengo ingresadas también, pero acá no les puse género, tengo que ponerle un género, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con consultas update. Vamos a ver acá esta consulta update, por ejemplo. Base de datos. SQL. Ya. Esta consulta dice, actualiza la tabla películas. Cambia el valor ID género a 1. ¿Cuál era el género 1? El género 1 era acción. Ya. Cambia el género a 1 donde el ID de película, de hecho aquí puedo escribir película, queda más claro, ya. Donde el ID de película esté en este conjunto, el 6, el 10 y el 14. ¿Cuáles son las películas 6, 10 y 14? Acá tengo las películas. La 6 es esta, Rápido y Furioso. Y yo estoy diciendo que el género es 1, acción. ¿Rápido y Furioso será acción? Sí, Rápido y Furioso es acción. También quiero que le cambie el género a 1 a las películas 10 y 14. ¿Cuáles son las 10 y 14? La 10 es Jumanji, ¿es acción? Sí, puede ser acción. Y la 14 es Detective Pikachu, acción. Sí, puede ser acción, ya. Digamos que sí. Ya, entonces si yo ejecuto esta consulta, aprieto continuar. Ya, dice aquí 3 filas afectadas, porque actualicé 3 filas de toda la película. Me voy a película, de nuevo, y me voy a género. Ya, si se fijan acá dice Rápido y Furioso, que era la 6, y ahora dice género 1. Si le pongo el mouse encima dice acción. 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 Ya. ¿Qué es esto? Es una clave foránea, ¿ya? ¿Qué valores puede tener esta clave foránea? Los mismos valores que la clave primaria de la tabla género. O sea, si hay 10 géneros, yo acá no puedo ponerle un 11. Intentémoslo. Vamos a hacer un update. No me gusta esta estructura que escribe aquí, pero bueno, no la escriba mal. Update, película. Ahí. Set, ID género igual a 11. Ese ID género no existe, porque recordemos que solamente existen 10 IDs según los que creamos. Where película.id es igual a 1. Ya. Lo que voy a intentar hacer aquí es a la película que tiene ID 1, que es Aladdin. Ya, a Aladdin voy a tratar de ponerle un ID género 11, y yo sé que el ID género 11 no existe. Consultar. O sea, continuar, perdón. Error. No puede agregar o actualizar una fila porque la clave foránea falló. Eso pasa cuando yo trato de asignar una clave foránea, un valor de clave primaria de la otra tabla que no existe. Ya, entonces vamos a copiar el resto de las asociaciones que tenía yo acá. Ya, aquí lo que estoy diciendo es el género 2, son estas las películas. Le voy a escribir aquí película, para que quede más claro. Bueno, pero podrían escribirlo. Ya. Entonces, el género 2,
que es género 2, es animación, se lo voy a asignar a las películas 4, 13 y 20. Película. A la 4, Cómo entrenar a tu dragón. A la 13, Netza, que es una película china de animación. Y a la 14, no es la 14, no era la 14, era la 20. Y a la 20, Toy Story 4. Ya, y así les voy a asignar un género a cada una. Entonces, si aprieto continuar, voy a ejecutar todas estas consultas. Actualice 3, actualice 1, actualice 1, actualice 3, actualice 1, etcétera. Si me voy a película otra vez, voy a cerrar esto aquí. Ya, Aladdin, quedó con el género 7. ¿Cuál es el género 7? Si pongo el modo encima me va a decir musical. Avengers, quedó con el género superhéroes. Capitana Marvel, superhéroes. Cómo entrenar a tu dragón, animación. El Rey León, musical. Rápido y Furioso, acción. Frozen, musical. It, terror, y así todos tienen ahora un género. Excepto la película que yo creé de ejemplo, que no le puse género, porque no sé qué género tendrá. Bueno, ahora vamos a crear la tabla protagonista, que son 200 protagonistas, entre actores y actrices. Los busqué todos los nombres. Y se los puse en el archivo también. Dice, profe, me sale una fila afectada. ¿En qué te sale una fila afectada, Frank? ¿Después de hacer qué consulta? ¿Después de hacer qué consulta? ¿Esa o cuál? ¿Puedes pegarme la consulta para ver, Frank? Insert, protagonista. Ahí ya. Veamos. Tengo que copiar. Ay, me pasé. 200. Entonces nos vamos a la base de datos, SQL, pegar. Pegamos los 200 protagonistas. Son todos esos. Y quizás un error porque parece muy largo. Ya. Sí, dice número 1, fila afectada. No sé por qué sale eso, pero bueno. Si nos vamos a la tabla protagonista, deberíamos tener 200. Acá dice total de 200, así que se insertaron los 200. No hubo problema con eso. Debe tener algún error la interfaz que está mostrando mal ese número. Ya, y acá están los 200 actores o actrices que participan en las películas. Pero no he hecho todavía la asociación entre en qué película actúan, ¿ya? Porque si me meto a la tabla protagonista película, está vacía. Dice, MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, 0 columnas. No tengo registro acá. Ya, y para eso, hay otras consultas que yo les puse en el archivo, que son estas que están acá abajo. Ya, si miramos las primeras 10 creo que son. Base de datos, SQL otra vez. Pegar. Ya. Inserta adentro de protagonista película, el ID película, ID protagonista. Ya. La película 1, que es Aladino. Ya. Entonces, a la película 1 yo le voy a asignar los siguientes protagonistas. El protagonista 2, el 21, el 62, el 142, el 143, el 147, que son los que están acá. Ya, el 2 es Alan. Profe, ¿Sí? una pregunta. En Sí. vez de anotar seguido de todos los números así como para abajo, cuando añade los protagonistas, ¿no se pueden poner todos en una sola fila en vez de esa lista para abajo? Mira, hay una forma de escribirlo de otra forma, pero no es soportado por todos los motores de base de datos. Lo que yo podría hacer es esto. Acá, en particular en MySQL, no en Access, porque en Access no es soportado. Podría escribir eso. Y así escribo una sola consulta, por ejemplo. Ahí yo estoy diciendo, inserta dentro de estos valores ese par, ese par, ese par. Es que tengo que especificar específicamente cuál es el par. No puedo insertar
por ejemplo, colgar el número de la película una sola vez y el protagonista todo el número. Tengo que especificar el par concreto que estoy insertando. Ya, si yo aprieto, así que va a depender mucho del motor de base de datos o del DBMS. Pero esta consulta que está aquí es la más estándar y que no debería fallar nunca. Esta que está acá es una variación que algunos DBMS soportan y otros no. En particular Access no lo soporta. Por eso trato de no usar muchas cosas que sean muy raras para Access. Si yo aprieto continuar, por ejemplo acá inserté 3 cosas. Yo le acabo de asignar protagonistas a Aladino. Entonces acá, por ejemplo, dice Alan Tudyk actuó en Aladino, Billy Munson, Frank Welker. ¿Quién es? Mena parece, él le parece que es Aladino, Mena Massoud. Me parece que él es el actor que hace Aladino. Naomi Scott debe ser la que hace de la princesa, no me acuerdo cómo se llama la princesa. La vi, pero hace mucho tiempo. Ya, pero si se fijan, acá yo hice la relación. En la película 1, que es Aladino, actuaron todos estos protagonistas. Y estas son claves foráneas. No sé si ahora queda más claro como qué es una clave foránea, ¿ya? Es un número que representa a una fila de otra tabla. Vamos a insertarlas todas para llegar a la parte de las consultas. Ya, yo había puesto las primeras 10, voy a hacer las últimas que me quedan. SQL, pegar. Ya, ahí yo inserté absolutamente todo mi registro de protagonistas películas. Entonces, la película 2, que es Avengers, actuó Bradley Cooper, era la voz de ¿cómo se llama? El Rock Raccoon. Brie Larson, la Capitana Marvel, Chris Evans, Chris Hemsworth, Danai Gurira, Jeremy Renner, Josh Brolin, Karen Gillan, Mark Ruffalo, Paul Rudd, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Stan Lee. Entonces, en la película 2, que es Avengers, actuaron todos esos protagonistas. Bueno, y como yo les había dicho que Samuel L. Jackson, no sé cómo, voy a buscarlo. Nombre. La otra clase vamos a ver un poco más de esto, de cómo buscar. Ya, acá yo voy a buscar dónde está Samuel L. Jackson, no sé quién es. Samuel L. Jackson es el 169. Ya, veamos en qué películas actuó Samuel L. Jackson. Ya, entonces aquí en protagonista película voy a ver donde dice protagonista es la 169. Y tengo que Samuel L. Jackson, que es el 169, actuó en la película 3, que es Capitana Marvel, y en la película 15, que es Spider-Man Lejos de Casa, como les había dicho yo en el ejemplo. Entonces, como ven, esta tabla que está aquí, que solamente tiene claves foráneas, me sirve para hacer esas consultas, me sirve para preguntar en qué películas actuó un protagonista o qué protagonistas tiene una película, como lo he visto en el otro ejemplo. Ya, ahora vamos a responder estas consultas para terminar porque estamos muy en la hora. ¿Quiénes son los protagonistas de la película Frozen? Ya, primero tenemos que saber hacer la consulta que tengo aquí, que es esta que está aquí. Con esta consulta, base de datos de nuevo, SQL, quiero que me digas todas las columnas de protagonista película donde la película sea 7, que es Frozen. Yo le asigné el 7, no es que sea siempre 7. Ya, entonces si la película es 7, Frozen, los protagonistas son Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad y Kristen Bell. Esos son los
protagonistas de la película 7. Pero bueno, si yo quisiera saber su nombre, tendría que, porque bueno, acá lo puedo saber poniéndole el mouse encima, pero en realidad lo que yo quiero saber es el nombre de los protagonistas. Yo puedo hacer esta consulta. Seleccionar todo desde el protagonista donde el ID esté en este conjunto. El 77, el 102, el 107 y el 121. Por ahora es la única forma que tenemos de hacerlo, pero en la próxima clase vamos a ver una forma más rápida de hacerlo y que con una sola consulta poder recuperar más datos. Ya, entonces el 77 es Idina Menzel, el 102 es Jonathan Groff, 107 Josh Hall y 121 Kristen Bell. La siguiente pregunta era, ¿cuál es el top 5 de películas más taquilleras? ¿Cuáles son las películas más taquilleras? Las que más plata recaudaron. Entonces, la consulta que yo voy a hacer es esta. Seleccióname el nombre de la película, la recaudación en dólares, desde la tabla de películas, ordénamelas por recaudación en dólares en orden descendente y quiero las primeras 5. Entonces, si yo copio esa consulta que está aquí más abajo, en base de datos otra vez, SQL, pegar. Ya, seleccioname el nombre de la película, recaudación de película, ordénamelas por recaudación. Continuar. La película que más plata vendió es Avengers, con esa chorrera de plata que está ahí. Después El Rey León, después Frozen 2, después Spider-Man Lejos de Casa, y después Capitana Marvel. Ese es el orden de película. Uy, puro Disney. Ese es el orden de películas más taquilleras. Aquí dice que está ordenado por recaudación en orden descendente. Yo podría, así, de puro sapo, querer saber cuáles son las que menos de estas películas, cuáles son las menos taquilleras. Si yo cambio el order by de best a asked, me debería devolver las que están abajo. Bueno, está mi película de ejemplo que tiene $1000. The Captain, que es una película china, La vida secreta de las mascotas, Detective Pikachu, y otra película china que se llama My People, My Country. Bueno, entonces le voy a poner 6 porque va a salir mi película. Ya, y It capítulo 2. Oye, mira, yo ya me arrepentí de haber creado este registro, entonces voy a borrar. Delete from película where ID es 21, que es la película que yo creé de ejemplo. ¿Realmente desea ejecutar delete from bla bla? Sí. Ya, una fila afectada, y ahora si me voy a película, ya no está mi película de ejemplo que yo creé. Ya, y la última pregunta. ¿Cuáles películas se estrenaron en octubre de 2019? Copiame la consulta y se las explico al tiro. Base de datos, SQL, otra vez. Ya. Aquí estoy seleccionando película y fecha de estreno, solamente esas columnas de la tabla película, donde la fecha de estreno sea mayor o igual al 1 de octubre del 2019 ese dice y la fecha de estreno sea menor o igual al 31 de octubre del 2019. Ordénamelas por fecha de estreno para saber cuál se estrenó primero y cuál se estrenó después. Continúa. Y el orden es My People, My Country el 1 de octubre, My Joker el 4 de octubre, Maléfica el 18 de octubre y The Captain el 18 de octubre también. Y esa es una forma en la que yo, para eso me sirven las consultas de SQL. No sé si, igual sé que lo hice como súper rápido, pero esa es como la introducción a SQL. Yo espero que en ayudantía vean más ejercicios. Y sé que les debo una guía de ejercicios también, para que puedan practicar. Como les dije, esta página que les subí ahora va a quedar habilitada todo el semestre para que ustedes la puedan usar, aunque probablemente solamente la vamos a usar la primera mitad del curso nomás. No sé si hay alguna duda general de para qué sirve cada cosa, o si quedó todo claro, porque igual ya estamos 5 minutos pasados. ¿Profe? ¿Sí? Para el control nosotros vamos a tener que ser capaces de hacer todo esto. Solamente la parte de crear tablas. Ah, ya. No, esta todavía no. Esta parte de aquí. Esa consulta de Create Table, sí. Tienen que ser capaces de decir, tengo estos atributos y estos son los tipos de datos. Este es opcional, este es obligatorio, y esta es clave primaria y esta es clave foránea. Solo eso. Ah, ya. Igual el miércoles espero que podamos repasar un poco más también eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, porque si no, quedamos hasta aquí porque estamos pasados. Si ustedes a lo mejor tienen otra clase,
Bueno, ustedes ya saben, cualquier duda me la pueden dejar en Aula. A los que tengan Mac, yo les voy a mandar un mensaje ahora. Y muchas gracias por haber estado en la clase de hoy. Que tengan una buena semana.